Práctica 5. Constante elástica del muelle. Otra de mis prácticas favoritas porque es muy sencilla y permite hacer muchos cálculos. Bueno, es la del muelle, simple y llanamente. Ya sabéis que un muelle, en principio cualquier objeto similar elástico, se comporta hasta cierto punto de manera elástica, lo que significa que vuelva a recuperar su forma, de manera que si yo tiro un poquito y luego lo dejo como estaba, en principio se queda a la misma altura. Si pego un tirón hasta aquí abajo, no va a volver a recuperar esa forma, porque nos vamos a pasar del límite elástico. Pero si estamos dentro del límite elástico, las relaciones son sencillas. Básicamente se crea una fuerza recuperadora, que se llama así porque tiende a recuperar la posición inicial. Así que si yo tiro hacia abajo, ahora el muelle tirará de mí hacia arriba. Yo puedo tirar con una fuerza, la de mis manos o la de la gravedad, que es constante, pero la fuerza recuperadora no es constante, sino que depende del alargamiento del muelle. El famoso F igual a K por X. En algunos sitios habéis puesto menos K por X. Con ese menos da la idea de que si la X se hace positiva, la fuerza va negativa. Es decir, la fuerza siempre se opone al desplazamiento en este tipo de sistemas. Da lo mismo, lo importante es lo absoluto, F igual a K por X. K es la constante recuperadora del muelle y eso es lo que queremos averiguar. Y lo vamos a hacer de dos formas distintas. Una de ellas es el método estático. El método estático es pues, el más tonto del mundo. Cogéis simplemente una pesa o dos o tres, la que queráis, y la colocáis. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya lo podéis imaginar, que esto tiende a deformarse. De ir hacia abajo. ¿Vale? Porque esto estaba antes en 4,3, ahora se pone en 15,1 centímetros. De manera que este desplazamiento que ha hecho siempre respecto, repito, a la posición de equilibrio, es proporcional a esta fuerza. ¿Le pongo otra pesa? Pues ya sabéis que cae más. ¿Le pongo otra pesa? Nada. ¿Le pongo 15 pesas? Me cargo el muelle. Así que no lo voy a hacer. Pero ya entendéis, ya veis un poco cómo va la cosa. Bien, en principio, habría dos maneras de hacerlo. La sencilla es, bueno, he puesto una pesa que ya tiene una cierta masa, ¿vale? Pues K por X igual a M por G. M, la masa, la conozco, no tengo más que pesar el objeto. G, la aceleración de la gravedad. X, este desplazamiento que lo he medido. Y despejo K. Pero en vez de eso, lo que hacemos es aprovecharnos del carácter lineal de esta ecuación. Es decir, conforme aumenten las masas, conforme aumenta M, X también va aumentando. Con lo cual, pues hacemos una determinación, en este caso para una masa, una posición, le pongo otra pesa más, otra masa distinta, otro alargamiento, otra masa distinta, otro alargamiento, con lo cual tenemos un conjunto de puntos que en principio formarían una recta. Recta de mejor ajuste. Sacamos mediante el método de los mínimos cuadrados y eso nos da información sobre K, la constante recuperadora. Hay gente que siempre piensa, bueno, ¿por qué hacemos tantas medidas? ¿Por qué no simplemente para una fuerza y un alargamiento? Se puede hacer, pero al hacerlo mediante una gráfica, conseguimos dos cosas. Primero, hacemos que cada punto valga por lo que vale. Es decir, como suelo decir yo, la naturaleza no es una democracia. Aquí no hay un punto, un voto. A lo mejor este desplazamiento y este otro para masas distintas no influyen de la misma forma a la hora de hacer una recta. Es decir, uno puede tener un error que contribuya más fuertemente que en otro punto. Así que eso es una buena manera de promediar los errores. No es coger eso, una fuerza en alargamiento, valor de K, otra fuerza de alargamiento, valor de K, y luego hacemos valor medio. Se podría hacer, pero no es lo más correcto. Además, el hacer un ajuste con mínimos cuadrados, es decir, los puntitos, ajustarlos a una recta, lo que estamos haciendo es comprobar la naturaleza lineal de esa ecuación. Es decir, no solamente decir el mejor valor de K vale tanto, sino que estamos confirmando que esa relación entre fuerza y alargamiento es lineal, no es una parábola, ni un seno hiperbólico, ni nada por el estilo. O sea que siempre viene bien hacer las cosas bien. Un pequeño detalle importante para los que hagáis esta práctica. Es fácil cometer aquí algunos errores. El más habitual es el error de paralaje. ¿Qué significa paralaje? Pues que si estáis viendo el muelle, no es lo mismo si yo lo estoy mirando así que si lo estoy mirando así. Si lo miro más abajo parece que la medida está más arriba y al revés. Por eso, este montaje experimental, es más viejo que la autor, lo reconozco, pero que sigue siendo útil, tiene este espejito tan bonito. ¿Vale? No es para que nos veamos, que nos pongamos guapos, porque ya veis que no es para eso. ¿Y para qué sirve? Pues para que podamos relacionar siempre, podamos mirar de manera que siempre tengamos la misma relación entre el muelle y su imagen especular. ¿Vale? Voy a traer la cámara, perdonadme un momento, para que lo veáis más fácilmente. ¿Vale? Aquí se puede ver estupendamente.
Pues fijaos, la idea es fijarse en un punto del muelle, siempre el mismo. Yo suelo elegir la última espira. Bien, pues si la última espira la pongo así, estoy midiendo una cantidad. Si pongo mi ojo así, estoy midiendo otra. El truco del almendruco, aprovechar el espejo para hacer que la imagen esté a la misma altura que el objeto, más o menos así. Así tengo asegurado que siempre estoy mirando con el mismo ángulo, no miro unas veces más arriba y otras veces más abajo. Así que fijaos el muelle, la idea esta del espejo es muy tonta, pero como muchas ideas tontas, son muy útiles. Esto es lo que respecta al apartado estático. Es decir, colgamos colgamos del muelle un objeto y dejamos que se quede quieto. ¿Vale? Listo. Pero hay una segunda manera de hacerlo, y es el método dinámico. En el método dinámico lo que hacemos es tiramos un poco respecto a la posición de equilibrio y soltamos. Esa fuerza recuperadora tenderá a hacer que el muelle vuelva a donde estaba antes, en este caso en este punto, ¿vale? Pero cuando llegue a la posición inicial, el objeto seguirá subiendo con una cierta velocidad, de manera que se pasará de frenada, por así decirlo. Seguirá subiendo hasta llegar a un cierto punto, el muelle volverá a tirar para volver al estado original, pero el objeto seguirá volviéndose a pasar de frenada porque tiene una velocidad hacia abajo y irá subiendo, bajando, ¿hasta cuándo? En teoría indefinidamente. En la práctica, como tenemos rozamiento, acabará parándose. Si suponemos que no se para o que el efecto del frenado por el aire es pequeño, pues tenemos en primera aproximación un movimiento armónico simple, que nos permite relacionar el periodo de este movimiento con parámetros del sistema, en este caso la constante recuperadora. Necesitamos saber lo que vale G, necesitamos saber lo que vale la masa del muelle, pero en principio se puede. Un pequeño aviso, al igual que os dije en la práctica del péndulo, aquí os tengo que avisar que un muelle no es esto, pero un periodo no es esto, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un periodo es lo que se tarda hasta que el cuerpo vuelve al estado original. Y estado no significa posición, sino posición, velocidad, aceleración, todo. ¿Vale? Porque si yo, por ejemplo, me fijo entre que pasa por esta es la posición de equilibrio, si me fijo el tiempo que tarda en pasar de aquí, subir y bajar hasta la posición de equilibrio, eso no es un periodo, porque cuando subía va para arriba, velocidad hacia arriba, y cuando bajaba, velocidad hacia abajo. De manera que si os fijáis en la posición de equilibrio, pues lo que tardaría es subir, bajar y volver a subir. O bien, sí, lo más cómodo siempre desde abajo, 1, 2, 3. Y como siempre, pues hay que tomar unas cuantas oscilaciones. Si tomáis solamente una, pues la medida es del orden del segundo. El error vuestro de medición va a ser del orden de las décimas. Es mejor hacer unas cuantas oscilaciones, 8, 10, 15, las que sean, y luego el periodo es por la décima parte de eso. Se hace 3 veces porque siempre hay que medir las cosas 3 veces, se ven las 3 mediciones, si el margen si la diferencia es mayor de X% o valen, o se toman más, es decir, lo de siempre, ¿vale? Fijaos otras cosas, no he tenido demasiada mano, de manera que el movimiento no es exactamente vertical, también unas pequeñas oscilaciones en este sentido. Bueno, no lo he hecho demasiado bien, pero con un poquito de cuidado puede mejorar. En cualquier caso, a no ser que se peguen unos bamboleos tremendos de un lado para otro, no debería haber ningún problema. Y si me pasa aquí un rato hablando, que no voy a hacer porque casi hemos terminado, pues como os digo, veremos que efectivamente hay rozamiento, que hace que la posición inferior tienda a estar cada vez más alta. En teoría, al cabo de un cierto tiempo infinito, se pararía. En la práctica, se para al cabo de un tiempo finito, bastante más pequeño que infinito. Lo importante aquí es que, aunque en el movimiento armónico amortiguado el periodo depende del amortiguamiento producido, en este caso por el aire, en primera aproximación, si ese amortiguamiento es bastante pequeño, como pasa aquí, el periodo que salga suponiendo movimiento armónico amortiguado y el suponiendo movimiento armónico simple son prácticamente los mismos, ¿vale? Vais a cometer más errores vosotros con el cronómetro, de manera que tampoco os que haya ningún problema. Y con esto tenemos los dos grandes apartados, digamos, del movimiento, el estudio dinámico y el estudio estático, que hemos visto antes, y el estudio dinámico. Pequeño detallito antes de terminar. Cuando ponemos K por X igual a M por G, o cuando usamos el movimiento armónico simple aparece M en teoría es la masa de este objeto. Se presupone que toda la masa la tenemos en ese objeto y que el objeto está ahí siempre en la misma posición. Bueno, misma aproximación, vale. Problema, si el muelle tiene una cierta masa y la masa no es despreciable, es decir, que hay que tenerla en cuenta,
pues ya no valen las ecuaciones que usamos habitualmente y en las que ponemos la masa como la masa del objeto. Se puede demostrar, que es una manera elegante que tenemos los profesores de decir, vosotros, yo, pero bueno, no es demasiado difícil demostrar que si consideramos que el muelle tiene una masa finita, las ecuaciones siguen siendo válidas, pero lo único que tenemos que hacer es sustituir la masa del objeto, donde aparezca m, ponemos la masa del objeto y 1/3 de la masa del muelle. ¿Por qué 1/3? Por el desarrollo. No me voy a molestar siquiera en hacerlo aquí, primero porque alguien me ha robado las tizas de la pizarra, ¿vale? Se supone que hoy se declara el estado de alarma, pues bueno, ya ha empezado los saqueos y alguien ha saqueado todas las tizas, no sé por qué. Pero bueno, tampoco es necesario porque en internet lo vais a ver en 20 sitios, no es que me interese tampoco que veáis y que os aprendáis de memoria cómo funciona, pero sí sería bueno que le echarais un ojo para que veáis cómo funciona situaciones en plan, bueno, ahora esto no es tan sencillo, hay que complicarlo un poquito, hay que meter una integral, hay que saber hacer las cosas simplemente. ¿Que sale 1/3? Bueno, pues tiene que salir 1/3, en otros casos pues saldrá otra cosa. Así que, si tenéis un muelle en casa, lo podéis colar de donde queráis, con una cinta métrica y con un cronómetro. Como veis, este tipo de prácticas no nos arruina a la universidad.